Dentro de menos de un mes, el mundo dirá que ya pasó un año. Pero para quienes todavía esperan respuestas, la madrugada del 11 de septiembre de 2025 nunca terminó. El calendario avanzó. Las noticias desaparecieron de las páginas principales. Otros nombres ocuparon los temas más comentados. Llegaron nuevas tragedias, nacieron nuevos escándalos, y aquello que parecía imposible de olvidar fue empujado lentamente hacia los rincones silenciosos de Internet. Pero Yu Menglong continúa allí, en una ventana, en una madrugada mal explicada, en un comunicado breve, en miles de publicaciones eliminadas y en las preguntas que sobrevivieron a casi un año de silencio. El 11 de septiembre de 2026 se cumplirá un año desde que Yu Menglong murió, a los 37 años, después de caer de un edificio residencial en Pekín. Han pasado 11 meses, tiempo suficiente para que una investigación presentara una cronología comprensible, tiempo suficiente para que los rumores fueran aclarados con hechos, tiempo suficiente para que las imágenes de las cámaras, los resultados de los exámenes y los testimonios fueran resumidos de manera clara, aunque ciertos detalles privados permanecieran protegidos. Pero después de 11 meses, el público continúa conociendo una conclusión sin conocer por completo el camino que condujo hasta ella. La versión oficial afirma que Yu sufrió una caída accidental después de consumir alcohol. La policía informó que realizó una inspección del lugar, análisis forenses, entrevistas y una revisión de las cámaras de seguridad. También afirmó que no existían indicios de un delito. Estas son las informaciones oficiales. Este video no acusa a ninguna persona ni presenta rumores como si fueran pruebas. Pero reconocer la conclusión divulgada por las autoridades no significa fingir que todas las preguntas fueron respondidas. Existe una diferencia entre que una investigación haya sido realizada y que el público comprenda aquello que fue investigado. Existe una diferencia entre decir que un caso fue cerrado y proporcionar información suficiente para que las personas entiendan por qué fue cerrado. Por eso, a menos de un mes del primer aniversario de la muerte de Yu Menglong, reunimos 9 preguntas que continúan sin una respuesta pública completa. Algunas pueden tener respuestas dentro de los archivos de la investigación. Otras, tal vez, fueron explicadas únicamente a la familia. Pero para el público, continúan ocupando el mismo lugar en el que estaban aquella mañana de septiembre, el lugar de la duda. Antes de comenzar, necesito hablar directamente contigo. El alcance de este canal está cayendo. Los videos están llegando cada vez a menos personas, precisamente cuando nos acercamos a la fecha más importante para mantener viva la memoria de Yu. En China, más de 100,000 contenidos relacionados con el caso fueron eliminados de Weibo. Más de 1,000 cuentas fueron suspendidas o cerradas, y otras miles tuvieron sus comentarios restringidos. Una parte de esas publicaciones seguramente contenía rumores, montajes o acusaciones irresponsables. La propia policía identificó casos de información comprobablemente inventada. Pero cuando una cantidad tan grande de contenido desaparece, documentos, preguntas legítimas y registros importantes también pueden perderse en medio del silencio. Nosotros no vamos a eliminar nuestros videos. No vamos a abandonar esta historia solamente porque el algoritmo haya dejado de recomendarla. Pero necesitamos de ti para que este canal
no desaparezca junto con todo aquello que ya fue eliminado. Mira este video hasta el final. Deja tu comentario. Compártelo con alguien que haya seguido el caso. Y cuando termine, abre otro video del canal. No estoy pidiendo esto únicamente por los números. Lo estoy pidiendo porque un canal también puede morir cuando las personas que valoran su contenido dejan de encontrarlo. Y si este espacio desaparece, otra parte de la memoria de Yu desaparecerá con él. La primera pregunta es: ¿qué ocurrió realmente entre la última actividad pública de Yu y el momento en que fue encontrado? Reportes publicados en aquella época afirmaron que Yu apareció conectado en Weibo durante la noche del 10 de septiembre, cerca de las 9:30. Horas después, comenzaron a circular versiones según las cuales habría participado en una reunión en el departamento de un amigo. La primera narrativa divulgada por una cuenta de entretenimiento decía que Yu estaba con 5 o 6 personas, que habría entrado a una habitación durante la madrugada y que su cuerpo fue encontrado fuera del edificio alrededor de las 6 de la mañana. Pero aquella descripción inicial no era un comunicado policial. Era un relato atribuido a una fuente no identificada. Una parte de esa versión fue repetida tantas veces que comenzó a ser tratada como la cronología oficial del caso. Sin embargo, el comunicado divulgado posteriormente por la policía no presentó una línea de tiempo detallada de aquella noche. No informó públicamente la hora en que Yu llegó al departamento. No aclaró cuándo habría consumido alcohol. No reveló en qué momento fue visto por última vez por otra persona. No explicó cuánto tiempo pasó entre su última interacción con los demás presentes y la caída. Tampoco informó exactamente cuándo fueron llamadas las autoridades. Estas informaciones pueden parecer detalles menores cuando se observan por separado, pero juntas forman el esqueleto de cualquier investigación. Una cronología no sirve únicamente para señalar culpables. Sirve para eliminar posibilidades. Sirve para comparar testimonios. Sirve para comprender si alguien estaba solo. Sirve para verificar si los horarios relatados coinciden con las cámaras, las llamadas, los mensajes y los demás registros digitales. Cuando la cronología completa no es presentada, el público intenta construir la suya. Y es en ese momento cuando los hechos, los rumores y las suposiciones comienzan a ocupar la misma línea de tiempo. Por lo tanto, la primera pregunta no es quién mató a Yu Menglong. La conclusión oficial afirma que no existió un delito. La pregunta es más sencilla y más responsable. ¿Cuál fue la secuencia exacta de los acontecimientos entre la noche del 10 de septiembre y la mañana del día 11? Casi un año después, esa secuencia todavía no ha sido explicada públicamente de manera completa. La segunda pregunta es: ¿quiénes estaban en el departamento y qué les dijeron esas personas a los investigadores? Durante los primeros días, Internet intentó descubrir la identidad de todos los que podrían haber participado en la reunión. Se divulgaron nombres sin confirmación. Fotografías antiguas fueron retiradas de contexto. Relaciones profesionales fueron transformadas en sospechas. Personas que tal vez ni siquiera estuvieron en el lugar comenzaron a ser acusadas únicamente por haber conocido a Yu. Este comportamiento no ayuda a encontrar la verdad, solamente crea nuevos objetivos. Por eso, esta pregunta no debe utilizarse para exigir una lista de culpables.
debe formularse de otra manera. ¿Cuántas personas estaban presentes? Todas fueron interrogadas. ¿Sus testimonios coincidieron? ¿Quién vio a Yu por última vez? ¿Alguien percibió si estaba desorientado, triste, cansado o físicamente debilitado? ¿Quién se comunicó con los servicios de emergencia? ¿Quién cubrió su rostro después de que fue encontrado? Según un reporte realizado en el lugar, una vecina contó que una persona bajó del edificio, cubrió el rostro de Yu con una prenda de ropa y afirmó ser su amigo. Ese gesto pudo haber sido solamente una reacción humana frente a una escena terrible, un intento de preservar su dignidad. Pero la identidad y el testimonio de esa persona nunca fueron aclarados públicamente. La policía informó que realizó entrevistas. Eso confirma que varias personas fueron escuchadas, pero ningún resumen público explicó qué ayudaron a establecer esos testimonios. No es necesario divulgar nombres ni detalles privados para presentar una cronología básica. ¿Sería posible decir cuántas personas estaban en el inmueble cuando vio cada una de ellas a Yu por última vez? Y si los relatos coincidían con las imágenes analizadas. La ausencia de esa información no demuestra que exista una conspiración, pero ayuda a explicar por qué, 11 meses después, desconocidos continúan intentando llenar el espacio dejado por los testimonios que nunca conocieron. La tercera pregunta es, ¿cómo fue descartada tan rápidamente la posibilidad de un delito? A las 6:44 de la tarde del 11 de septiembre, el estudio de Yu Menglong publicó la confirmación de su muerte. En el mismo mensaje, afirmó que, después del trabajo policial, había sido descartada la posibilidad de un delito. Aquella declaración fue publicada el mismo día en que Yu murió. Para muchas personas, la rapidez de la conclusión resultó extraña. Sin embargo, rapidez no significa necesariamente negligencia. Una inspección inicial puede encontrar evidencias suficientes para descartar ciertas hipótesis. Las cámaras pueden mostrar que ninguna persona entró o salió de determinado lugar. El análisis del ambiente puede no revelar señales de una lucha. Los testimonios pueden ser coherentes. Existen situaciones en las que los investigadores consiguen llegar rápidamente a una conclusión preliminar. El problema no es únicamente la velocidad. El problema es que los elementos que permitieron llegar a esa conclusión nunca fueron resumidos públicamente de forma clara. 10 días después, el 21 de septiembre, la policía publicó un comunicado más detallado. El documento afirmó que se realizaron una inspección del lugar, análisis forenses, entrevistas y una revisión de las cámaras de seguridad. Pero nuevamente, no explicó qué reveló cada procedimiento. No sabemos qué elemento descartó la presencia de otra persona en el momento de la caída. No sabemos si existían marcas en el lugar. No sabemos si los horarios de las cámaras coincidían con los testimonios. No sabemos si la conclusión divulgada por el estudio el día 11 era definitiva o preliminar. La pregunta no debe ser presentada como una acusación de que la investigación fue falsa. La pregunta correcta es, ¿qué evidencias objetivas permitieron descartar la posibilidad de un delito desde el primer día? Una explicación pública de esa respuesta podría reducir una gran parte de las especulaciones, pero nunca fue presentada de forma completa. La cuarta pregunta es, ¿qué establecieron realmente los análisis forenses? La policía afirma que se realizó un análisis forense,
La versión oficial y la declaración publicada en nombre de la madre de Yu afirman que él había consumido alcohol antes de la caída, pero nunca se divulgó públicamente un resumen toxicológico detallado. No sabemos la cantidad de alcohol encontrada. No sabemos si el nivel detectado sería suficiente para provocar pérdida de equilibrio, desorientación o una disminución del estado de conciencia. No sabemos cuándo habría consumido la bebida. No sabemos si se buscaron otras sustancias. Y no sabemos qué conclusiones médicas ayudaron a sostener la clasificación de una caída accidental. Divulgar un informe completo podría violar la privacidad de Yu y aumentar todavía más el sufrimiento de su familia. Nadie necesita transformar detalles médicos en un espectáculo, pero existe una diferencia entre exponer un cuerpo y presentar un resumen técnico responsable. Si el alcohol es el elemento central de la explicación oficial, sería importante comprender de qué manera contribuyó al accidente. La expresión «después de beber» puede significar muchas cosas. Una persona puede haber consumido una pequeña cantidad de alcohol y continuar completamente consciente. También puede estar profundamente desorientada. Sin un resultado resumido, la expresión sigue siendo demasiado amplia. Durante estos 11 meses, algunas personas transformaron esa ausencia en una prueba de un delito. Eso también es incorrecto. La inexistencia de un documento público no significa que el análisis no haya sido realizado. La policía afirma que sí lo hizo, pero la pregunta continúa siendo válida. ¿Qué resultados forenses sostuvieron la conclusión de que Yu cayó accidentalmente después de consumir alcohol? La quinta pregunta es, ¿qué muestran las cámaras de seguridad analizadas por la policía? Esta tal vez sea una de las preguntas más importantes de todo el caso. El comunicado oficial afirma que se obtuvieron y examinaron imágenes de vigilancia. Esta información significa que existían registros considerados relevantes para la investigación. Pero el público nunca recibió una descripción clara de aquello que fue observado. Las cámaras mostraron a Yu llegando al edificio, mostraron a las demás personas entrando y saliendo, grabaron los pasillos, mostraron el momento en que alguien llamó a los servicios de emergencia, confirmaron que ninguna persona entró a la habitación. ¿Existía alguna cámara orientada hacia el exterior del edificio? ¿Las imágenes estaban completas? ¿El horario de los equipos era correcto? Es comprensible que las grabaciones no sean divulgadas en su totalidad. Pueden contener imágenes privadas de residentes, visitantes y trabajadores. También pueden mostrar momentos que no deberían ser transformados en entretenimiento público, pero no sería necesario publicar los videos. Un resumen oficial podría explicar qué puntos de la cronología fueron confirmados por las cámaras. Podría decir, por ejemplo, la última vez que Yu apareció en las imágenes, qué desplazamientos fueron registrados y de qué manera el material ayudó a descartar la participación de otra persona. Cuando las autoridades afirman que analizaron las cámaras, pero no explican aquello que demostraron, las imágenes comienzan a existir en la imaginación del público. Y en la imaginación, una cámara silenciosa puede mostrar cualquier cosa. Puede demostrar un accidente, puede ocultar un delito, puede contener una grabación eliminada, puede revelar a una persona desconocida. Sin una descripción, todas estas versiones continúan circulando al mismo tiempo.
La pregunta permanece: ¿cuál fue exactamente el papel de las imágenes de seguridad en la conclusión del caso? La sexta pregunta es: ¿qué ocurrió con la ventana y con la malla de protección? Periodistas que estuvieron en el edificio el 11 de septiembre reportaron que la malla exterior de la ventana estaba dañada. Un reporte afirmó que la ventana de vidrio podía abrirse con facilidad, pero que la malla exterior parecía más difícil de abrir. Al mismo tiempo, el material no parecía lo suficientemente resistente como para soportar el peso de una persona. Los propios periodistas reconocieron que no era posible determinar, únicamente mediante la observación del lugar, si el daño había sido causado por un accidente o por una acción intencional. Esa precaución es importante. Una malla dañada no demuestra que alguien haya sido empujado. Tampoco demuestra, por sí sola, que se haya producido un accidente. Es solamente un elemento físico que necesita ser interpretado junto con todas las demás evidencias. ¿Cuál era la altura de la ventana? ¿La malla estaba correctamente fijada antes de aquella noche? ¿El daño era compatible con una persona perdiendo el equilibrio? ¿Existían señales de que había sido jalada o abierta? ¿Había marcas en el marco de la ventana? La inspección del lugar seguramente pudo responder algunas de estas preguntas, pero esas respuestas no aparecieron en el comunicado público. La explicación oficial afirma que Yu cayó accidentalmente. Entonces, es natural preguntar qué reconstrucción física demostró que aquella caída era posible de la manera descrita. No se trata de explotar la muerte de Yu. Se trata de comprender el mecanismo del accidente presentado por las autoridades. Sin esa explicación, la ventana se convirtió en un símbolo. Para algunos, es la prueba de una fatalidad. Para otros, es la prueba de que algo fue ocultado, pero una ventana no cuenta su propia historia. Son los análisis, las medidas y las marcas los que cuentan esa historia, y los resultados de esos estudios nunca fueron presentados públicamente. La séptima pregunta es: ¿qué objetos personales y dispositivos digitales fueron encontrados y analizados? Esta pregunta se volvió todavía más importante porque durante los meses siguientes circularon innumerables historias sobre el celular de Yu, mensajes eliminados, conversaciones misteriosas, videos, audios, supuestos archivos recuperados, afirmaciones de que el dispositivo habría sido manipulado. Pero el comunicado policial no menciona públicamente la recuperación ni el análisis de un celular. Esto no significa que el teléfono no haya sido encontrado. Tampoco significa que los investigadores no hayan revisado llamadas, mensajes o ubicaciones. Significa únicamente que esa información nunca fue confirmada públicamente. Sabemos, por un reporte de aquel día, que un amigo intentó llamar a Yu y encontró el teléfono apagado. La misma persona afirmó que envió un mensaje por WeChat y no recibió respuesta. Pero esto no revela dónde estaba el dispositivo, no muestra quién lo encontró, no confirma cuándo fue apagado, no informa si fue recuperado dentro del departamento, entre las pertenencias de Yu o en otro lugar. Tampoco sabemos si otros objetos personales fueron documentados y entregados a su familia. En un caso con una cronología tan breve, los registros digitales podrían ayudar a determinar horarios, desplazamientos y contactos. Pero cualquier material de este tipo tendría que pasar por un análisis técnico, una captura de pantalla,
publicada por una cuenta anónima no sustituye un análisis forense. Un audio compartido sin el archivo original no sustituye a los metadatos. Una conversación con un contacto identificado por una sola letra no demuestra la identidad de ninguna persona. Por eso, la pregunta responsable no es qué había dentro del celular. La pregunta anterior es, ¿el celular de Yu fue encontrado y analizado oficialmente? Y si fue así, ¿qué puntos de la cronología confirmó ese análisis? Si llegaste hasta aquí, haz algo ahora para demostrar que Yu no ha sido olvidado. Escribe en los comentarios, yo no lo he olvidado. Cuando termine este video, abre otro contenido del canal y míralo durante algunos minutos. Comparte este video en un grupo, en una red social o con alguien que haya seguido esta historia. El alcance del canal está cayendo y cada visualización completa le demuestra a YouTube que todavía existen personas interesadas en comprender lo que ocurrió. Nosotros continuaremos produciendo estos videos. No vamos a borrar la memoria de Yu. No vamos a permitir que el silencio se transforme en olvido. Pero para continuar, necesitamos saber que tú todavía estás aquí. La octava pregunta es, ¿por qué fue eliminada una cantidad tan grande de contenido y cómo podemos diferenciar la desinformación de las preguntas legítimas? Después de la muerte de Yu, Weibo anunció la eliminación de más de 100.000 contenidos. Más de 1.000 cuentas fueron suspendidas o cerradas. Otras 15.000 tuvieron restringida la posibilidad de comentar. La justificación fue combatir rumores, ataques, explotación de la tragedia y contenidos que estimulaban emociones negativas. La policía también describió casos específicos de personas que admitieron haber inventado información. Entre las historias clasificadas como falsas se encontraban acusaciones de agresión, tortura, destrucción de cámaras y control de la familia. Es importante reconocerlo. Hubo personas que produjeron narrativas crueles para conseguir atención. Hubo imágenes manipuladas. Hubo acusaciones contra personas sin ninguna evidencia. Hubo contenidos que transformaron la muerte de Yu en un espectáculo. Combatir este tipo de desinformación no es lo mismo que esconder la verdad, pero la escala de las eliminaciones creó un nuevo problema. Cuando desaparecen más de 100.000 contenidos, ¿cómo puede saber el público qué era una invención, qué era una opinión, qué era una pregunta y qué era un registro auténtico? Los comunicados presentaron algunos ejemplos de rumores falsos, pero no explicaron cómo fue clasificado todo el contenido restante. ¿Una publicación fue eliminada porque acusaba a una persona sin pruebas? ¿Porque mostraba una imagen privada? ¿Porque formulaba una pregunta incómoda? ¿Porque repetía información incorrecta? ¿O simplemente porque mencionaba el caso? Sin criterios transparentes, cada eliminación comenzó a alimentar nuevas sospechas. Muchas personas empezaron a creer que, si algo había sido eliminado, entonces tenía que ser verdadero. Pero esa conclusión no es segura. Una mentira también puede ser eliminada. Un montaje también puede ser retirado. Una acusación falsa también puede desaparecer. El problema es que la eliminación, por sí sola, no permite distinguir ninguna de esas posibilidades. Y cuando no es posible diferenciar entre censura, moderación y lucha contra la desinformación, el silencio comienza a producir más rumores de los que consigue eliminar. Por lo tanto, la octava pregunta no es solamente por qué las publicaciones fueron retiradas.
es porque no existió un sistema más transparente que permitiera preservar las preguntas legítimas, mientras la información comprobablemente falsa era corregida con hechos. La novena y última pregunta es la más dolorosa. ¿Por qué, si el caso fue cerrado oficialmente, continúa abierto en la memoria de tantas personas? Tal vez porque una conclusión no es lo mismo que una explicación. La policía presentó su conclusión. La familia pidió paz. Estos dos elementos deben ser respetados. No tenemos derecho a transformar el sufrimiento de una madre en entretenimiento. No tenemos derecho a acusar a amigos, compañeros o desconocidos sin pruebas. No tenemos derecho a atribuirle a Yu mensajes, videos o pedidos de ayuda que nunca fueron autenticados. Pero el respeto tampoco exige que las personas finjan comprender aquello que nunca les fue explicado por completo. Una cronología pública resumida podría haber respondido a las dudas sobre los horarios. Un resumen forense podría haber explicado el papel del alcohol. Una descripción de las cámaras podría haber aclarado los desplazamientos. Una reconstrucción técnica podría haber explicado la ventana. Una información objetiva podría confirmar qué dispositivos fueron encontrados. Un resumen de los testimonios podría demostrar cómo fueron comparados los relatos. Nada de esto exigiría exponer el cuerpo de Yu. Nada de esto exigiría divulgar imágenes privadas. Nada de esto exigiría transformar su muerte en un espectáculo. Exigiría únicamente una explicación proporcional a la dimensión pública del caso. Casi un año después, tal vez eso sea lo que tantas personas continúan pidiendo. No una teoría, no un culpable elegido por Internet, no una grabación manipulada, no una historia sobrenatural, solamente una explicación que permita comprender la conclusión que ya fue divulgada. Dentro de menos de un mes, se colocarán flores frente a sus fotografías. Los videos antiguos volverán a circular. Sus admiradores verán nuevamente las escenas en las que Yu sonreía, cantaba e interpretaba personajes que parecen pertenecer a otro tiempo. Algunas personas escribirán que un año pasó muy rápido. Para su familia, tal vez haya sido el año más largo de todos, porque el duelo no mide el tiempo de la misma manera que el calendario. Para el mundo, 11 meses pueden convertir una tragedia en una noticia antigua. Para quienes amaban a Yu, tal vez todavía sea aquella mañana. Tal vez todavía exista el impulso de llamar a su celular. Tal vez todavía exista un mensaje que nunca recibirá respuesta. Tal vez todavía haya ropa, fotografías y pequeños objetos ocupando los mismos lugares. Ninguna investigación pública puede cerrar esta clase de dolor. Ningún video puede traducir aquello que perdió su familia. Pero existe algo que podemos hacer. Podemos impedir que la memoria de Yu sea reducida a la manera en que murió. Podemos recordar su voz, su trabajo, la sensibilidad que tantas personas veían en él, la belleza que no estaba únicamente en su rostro, sino también en la delicadeza con la que parecía ocupar el mundo. También podemos continuar haciendo preguntas sin transformar esas preguntas en acusaciones. Podemos exigir claridad sin inventar respuestas. Podemos desconfiar sin condenar a personas inocentes. Podemos preservar archivos sin difundir montajes. Podemos decir que algo todavía no fue explicado sin afirmar que ya sabemos lo que ocurrió. Estas 9 preguntas
no demuestran que Yu haya sido víctima de un delito, pero demuestran por qué la explicación pública continúa siendo incompleta para tantas personas. ¿Qué ocurrió entre su última actividad y el momento de la caída? ¿Quiénes estaban en el departamento y qué dijeron esas personas? ¿Qué evidencias permitieron descartar tan rápidamente un delito? ¿Qué establecieron los análisis forenses? ¿Qué muestran las cámaras de seguridad? ¿Cómo se produjo el daño en la ventana? ¿Qué objetos y dispositivos fueron encontrados? ¿Por qué fue eliminada una cantidad tan grande de contenido sin una distinción pública más clara? ¿Y por qué, después de 11 meses, el caso continúa abierto en la memoria de millones de personas? Tal vez algunas de estas respuestas nunca sean divulgadas. Tal vez estén protegidas para preservar a la familia. Tal vez las autoridades consideren que ya dijeron todo lo que necesitaba ser dicho. Pero el silencio no cerró las preguntas, solamente les enseñó a sobrevivir. El 11 de septiembre publicaremos un especial en el que reconstruiremos toda la cronología pública del caso, desde las últimas horas conocidas de Yu hasta los comunicados, las eliminaciones y todo lo que ocurrió después. Será un video largo, cuidadoso y documentado. Por eso, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte este especial. Y escribe en los comentarios cuál de estas 9 preguntas necesita con mayor urgencia una respuesta. No acuses a nadie. No transformes las sospechas en certezas. Simplemente dinos qué información podría ayudarte a comprender mejor lo que ocurrió. Dentro de menos de un mes, se cumplirá 1 año desde que Yu Menglong se fue. Pero nadie desaparece completamente mientras su nombre continúe siendo pronunciado con cariño, mientras sus escenas continúen siendo vistas, mientras su voz siga encontrando nuevas personas, mientras alguien en algún lugar del mundo todavía diga, yo no lo he olvidado. Que Yu Menglong descanse en paz, que su familia encuentre la serenidad que ninguna respuesta pública podría ofrecer, y que, cuando llegue el primer aniversario, su memoria sea más grande que los rumores, más grande que el silencio y mucho más grande que la última madrugada de su vida.